Todos los meses, durante los periodos de luna nueva, compartiremos momentos de reflexión, entrevistas y meditación, tratando de fortalecer las manos de quienes hoy prestan un servicio en favor de la evolución humana y planetaria. Sintonías de unidad. Con la coordinación de hombres y mujeres de buena voluntad y miembros de la red de distribución de la Gran Invocación, en el aire de Mantra FM 91.9. Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad. Novilunio de Cáncer 2024. Pitágoras. Comenzamos con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo este nuevo novilunio en Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el novilunio de Cáncer, agradecemos a Radio Mantra la oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Se dice que los que forman el nuevo grupo de servidores de la humanidad son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros. También hay científicos, educadores, médicos, religiosos e instructores espirituales, psicólogos, filósofos, como es el caso de hoy, economistas y demás profesiones que ayudan a los que buscan a Dios y quieren comprender los misterios de la vida, y sobre todo, que anhelan que todos los seres humanos se liberen de las ataduras y los condicionamientos. En fin, hay servidores en todos los campos, en todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. ¿Qué haremos hoy como grupo? En el programa de hoy vamos a presentar la vida y obra de Pitágoras. Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático griego, de los más notables e influyentes de la historia por todos sus avances y descubrimientos en diversos campos del conocimiento. Finalizaremos este programa con un espacio meditativo. Pitágoras nació en Samos alrededor del año 570 a.C. y murió en Metaponto alrededor del año 490 a.C. Fue un filósofo y matemático griego
que contribuyó de manera significativa al avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o a la astronomía. Respecto a la música, muchos de los conceptos que desarrolló fueron los pilares fundamentales en la armonización griega y son los utilizados hoy en día. Asimismo, fue el fundador de la escuela pitagórica, una sociedad que, además de ser predominantemente religiosa, se interesaba en medicina, cosmología, filosofía, ética y política, entre otras disciplinas. El pitagorismo formuló principios que influyeron tanto en Platón como en Aristóteles y, de manera más general, en el posterior desarrollo de la matemática y en la filosofía racional en Occidente. Dicen que Pitágoras fue el primero que se llamó a sí mismo filósofo. De hecho, el mundo está en deuda con él por esta palabra. Antes de aquella época, a las personas dotadas de sabiduría se las llamaba sabios, que se interpretaba como los que saben. Pitágoras fue más modesto y acuñó la palabra filósofo, que él definía como alguien que quiere saber. Se conservan muchas leyendas extrañas en torno al nacimiento de Pitágoras. Algunos sostienen que no era un hombre mortal, sino que era uno de los dioses que había adoptado un cuerpo humano para permitirle venir al mundo e instruir a la raza humana. Pitágoras fue uno de los numerosos sabios y salvadores de la antigüedad para los cuales se afirma una concepción inmaculada. Al respecto, Godfrey Higgins escribe lo siguiente: la primera circunstancia sorprendente en la que coinciden la historia de Pitágoras y la de Jesús es que los dos eran oriundos casi del mismo país. Aquel había nacido en Sidón y este en Belén, dos ciudades de Siria. El padre de Pitágoras, al igual que el de Jesús, se enteró por una profecía de que su esposa iba a tener un hijo que sería un benefactor de la humanidad. Los dos nacieron cuando sus madres estaban de viaje, lejos del hogar. José y su esposa habían ido a Belén por una cuestión de impuestos, y el padre de Pitágoras había viajado desde Samos, su lugar de residencia, a Sidón, por sus intereses mercantiles. Pitais, la madre de Pitágoras, tuvo una relación con un espectro o fantasma del dios Apolo, el dios del sol. Debía de ser sin duda un fantasma santo. Y aquí tenemos al Espíritu Santo, que después se apareció a su esposo y le dijo que no debía tener relaciones con su esposa durante el embarazo. Una historia que evidentemente es la misma que la de Jesús y María. Por estas circunstancias peculiares, a Pitágoras lo conocían, igual que a Jesús, como el Hijo de Dios, y la multitud suponía que estaba bajo la influencia de la inspiración divina. ¿Qué tipo de educación y formación recibió Pitágoras? Las enseñanzas de Pitágoras indican que estaba perfectamente familiarizado con los preceptos del esoterismo oriental y el occidental. Fue instruido por los rabinos sobre las tradiciones secretas de Moisés, el legislador de Israel. Asimismo, fue iniciado en los misterios egipcios, los babilonios y los caldeos. Aunque algunos creen que fue discípulo de Zaratustra, es dudoso que su instructor de ese nombre fuese el hombre Dios que actualmente veneran los parsis. Aunque los relatos de sus viajes son dispares, los historiadores coinciden en que visitó numerosos países y estudió a los pies de muchos maestros. Después de adquirir todo lo que podía aprender de los filósofos griegos y supuestamente de iniciarse en los misterios eleusinos, fue a Egipto, donde tras muchos rechazos y negativas
finalmente logró que los sacerdotes de Tebas lo iniciaran en los misterios de Isis. A continuación, aquel intrépido investigador se dirigió a Fenicia y a Siria, donde le fueron conferidos los misterios de Adonis, y tras cruzar el valle del Éufrates, se entretuvo el tiempo suficiente para aprender las tradiciones secretas de los caldeos, que seguían viviendo en las inmediaciones de Babilonia. Por último, hizo su incursión más importante y más histórica a través de Media y Persia hasta el Indostán, donde permaneció varios años como discípulo iniciado de los cultos brahmanes de Elefanta y Eira. Cuando regresó de sus viajes, Pitágoras creó una escuela, o como se ha llamado a veces, una universidad en Crotona, al sur de Italia, la cual tuvo numerosos seguidores. Se llamaban a sí mismos matemáticos, matematicoi. Vivían en el seno de esta sociedad de forma permanente, no tenían posesiones personales y eran vegetarianos. Hasta 300 seguidores llegaron a conformar este grupo selecto, que oía directamente las enseñanzas de Pitágoras y debía observar estrictas reglas de conducta. Sus máximas pueden sintetizarse así. En su nivel más profundo, la realidad es de naturaleza matemática. La filosofía puede usarse para la purificación espiritual. El alma puede elevarse para unirse con lo divino. Ciertos símbolos son de naturaleza mística y todos los miembros de la hermandad deben guardar absoluta lealtad y secretismo. En esta hermandad pitagórica eran aceptados tanto hombres como mujeres. Aquellos que no pertenecían al núcleo duro del grupo eran llamados acusmáticos, acusmaticoi. Estos vivían en sus propias casas, se les permitía tener posesiones personales y no se les imponía el vegetarianismo. Solo asistían como oyentes durante el día. La escuela practicaba el secretismo y la vida comunal de manera muy estricta, y sus miembros solían atribuir todos sus descubrimientos a su fundador. De darles crédito, el alcance y la cantidad de trabajo de Pitágoras tendría una extensión inverosímil. Aunado a esto, no se conserva ningún escrito de Pitágoras propiamente dicho, por lo que resulta difícil la distinción entre sus trabajos y los de sus seguidores. Las contribuciones de los pitagóricos y su enorme influencia fueron determinantes para el desarrollo de las matemáticas, la astronomía y la medicina, entre otras ciencias naturales, y es razonable dar crédito a Pitágoras por muchos de sus hallazgos. Se sabe que los pitagóricos se expandieron rápidamente después del año 500 antes de Cristo, que la sociedad tomó tintes políticos y que más tarde se dividió en facciones. Como ocurre tantas veces con los genios, Pitágoras, con su franqueza, se granjeó enemistades políticas y personales. Tanto él como sus seguidores empezaron a ser atacados y perseguidos. Sus casas de encuentro fueron saqueadas y quemadas, y se cree que el mismo Pitágoras fue asesinado por sus detractores, aunque hay diferentes versiones acerca de la muerte del filósofo. Los discípulos que lo sobrevivieron huyeron a otras ciudades, como Tebas, y trataron de perpetuar sus doctrinas, pero los persiguieron por todas partes y es muy poco lo que se conserva en la actualidad como homenaje a la grandeza de este filósofo. Con el paso del tiempo, Pitágoras llegó a ser considerado un dios, más que un hombre, y sus discípulos dispersos estaban unidos por su admiración común hacia el genio trascendente de su maestro. La escuela pitagórica. En su escuela de Crotona, Pitágoras impartía una enseñanza esotérica dividida en 7 grados, basada en la búsqueda de la purificación y de la perfección por medio de la armonía con la naturaleza,
a través de la danza, el canto de sonidos místicos, la música, la geometría, la dialéctica, la aritmética, las disciplinas físicas y la oratoria, como medio de entrar en comunicación directa con el alma del mundo y el espíritu del universo. Podría afirmarse que Pitágoras fue el primero en dar una importancia capital al contacto con la naturaleza, así como a la observación y el estudio de fenómenos, energías y fuerzas naturales, y sabemos que fue el primero en postular la existencia del vacío, que miles de años más tarde sería redescubierto por la física cuántica y la física de partículas. El acceso a la escuela era extremadamente arduo. Debían los aspirantes entregar todos sus bienes materiales a la orden al ser aceptados, que luego les eran devueltos si fracasaban, para evitar que sintieran resquemor o resentimiento. Duras pruebas psíquico-físicas constituían una primera estancia, y también se exigía conocimientos en geometría, música y astronomía. El silencio y el correcto uso de la palabra eran prioritarios, y sabemos que en el primer grado de la escuela se prescribía un periodo no inferior a 5 años de silencio absoluto. La estricta dieta vegetariana, el ejercicio físico aunado a la adoración de fuerzas, poderes o potencias divinas simbolizadas por los dioses, la contemplación de la naturaleza, el uso del silencio de las palabras, pero sobre todo del silencio de los pensamientos, ponían al discípulo en comunicación con el espíritu de la vida. Prescribía una conducta impecable, casta y pura, y una constante autoindagación, la conciencia continua o anastasis, por medio de la presencia en el instante fugitivo, y la reflexión sobre los propios actos, palabras y pensamientos. 2 veces al día, sus discípulos debían retirarse en soledad al Sancta Sanctorum de su propio corazón para realizar esta solemne evaluación o indagación. El método favorito de curación entre los pitagóricos eran las cataplasmas. También conocían las propiedades mágicas de gran cantidad de plantas. Pitágoras valoraba mucho las propiedades medicinales de la cebolla albarrana y dicen que escribió todo un libro sobre este tema, aunque no tenemos actualmente ninguna constancia de dicha obra. Pitágoras descubrió que la música tenía gran poder terapéutico y preparó armonías especiales para diversas enfermedades. Parece que también experimentó con el color y obtuvo un éxito considerable. También se concedía mucha importancia a los sueños, ya que se creía que durante los mismos se podía entrar en comunicación con nuestro daimon o ángel tutelar, así como con entidades que podían curar nuestras dolencias. Se decía que el propio Asclepio visitaba al enfermo y le inspiraba remedios para curar sus dolencias. Otro de los procesos curativos únicos se debe a su descubrimiento del valor sanador de determinados versos de la Odisea y la Ilíada de Homero, y hacía que se los leyeran a personas que padecían ciertas enfermedades. Pitágoras enseñaba que la amistad era la relación más auténtica y que era casi perfecta. Declaraba que en la naturaleza había amistad de todos para con todos, de los dioses hacia los hombres, de las doctrinas entre sí, del alma con respecto al cuerpo, de la parte racional con la irracional, de la filosofía con respecto a su teoría, entre compatriotas, que la amistad también existía entre extraños, entre un hombre y su mujer, sus hijos y sus criados. Todos los vínculos en los que no hubiera amistad eran grilletes, y no había virtud alguna en mantenerlos. Pitágoras creía que las relaciones eran fundamentalmente mentales, más que físicas, y que un desconocido con un intelecto comprensivo
estaba más cerca de él que un consanguíneo suyo cuyos puntos de vista discreparan con los suyos. Pitágoras creía que el conocimiento se obtenía de muchas maneras, pero fundamentalmente por medio de la observación. La sabiduría era el conocimiento del origen o la causa de todas las cosas, y la única manera de conseguirla era elevando el intelecto hasta alcanzar un punto en el cual conocía intuitivamente lo invisible que se manifestaba exteriormente a través de lo visible, y de este modo conseguía establecer una relación con el espíritu de las cosas, más que con sus formas. Este sabio enseñaba que tanto el hombre como el universo estaban hechos a imagen y semejanza de Dios, y que al estar hechos los dos a partir de la misma imagen, comprender uno suponía comprender el otro. Enseñaba además que había una interrelación constante entre el gran hombre, el cosmos, y el hombre, el microcosmos. Pitágoras creía que todos los cuerpos siderales estaban vivos y que las formas de los planetas y las estrellas no eran más que cuerpos que revestían almas, mentes y espíritus, del mismo modo en que la forma humana visible no es más que el medio que recubre un organismo espiritual invisible, que es en realidad el individuo consciente. Para Pitágoras, los planetas eran divinidades espléndidas que merecían la adoración y el respeto del hombre. Sin embargo, opinaba que todas aquellas divinidades estaban supeditadas a la causa primera, dentro de la cual todas existían temporalmente, como la mortalidad existe en medio de la inmortalidad. Reencarnación o metempsicosis. Según nos dice Levi en su libro La historia de la magia, Pitágoras era un defensor importante de lo que solía llamarse la doctrina de la metempsicosis, entendida como la transmigración del alma en cuerpos sucesivos. Él mismo conocía sus encarnaciones anteriores. Pitágoras creía que al final el hombre alcanzaría un estado en el que se desprendería de su naturaleza burda y actuaría en un cuerpo de éter espiritualizado, yuxtapuesto en todo momento a su forma física, que podría ser la octava esfera o antictón, desde la cual ascendería al reino de los inmortales, al que pertenecía por derecho divino de nacimiento. Aunque Pitágoras, según algunos contemporáneos suyos, practicaba la adivinación, posiblemente la aritmomancia, no disponemos de información precisa sobre los métodos que empleaba. Se cree que tenía una rueda extraordinaria mediante la cual podía predecir el futuro y que había aprendido hidromancia con los egipcios. Creía que el bronce tenía poderes oraculares, porque incluso cuando todo estaba perfectamente quieto, siempre había un ruido sordo en los cuencos del bronce. Dicen que podía hacer que los demonios se sumergieran en el agua y agitaran su superficie, y que aquellas ondas permitían predecir algunas cosas. Es muy probable que Pitágoras tuviese poder hipnótico no solo sobre los hombres, sino también sobre los animales. Ejerciendo su influencia mental, consiguió que un ave cambiara el rumbo de su vuelo, que un oso dejara de causar estragos en una comunidad y que un toro cambiara su alimentación. También tenía el don de la clarividencia y era capaz de ver desde lejos y de describir con precisión acontecimientos que aún no se habían producido. Aforismos simbólicos de Pitágoras. Jámblico reunió 39 de los dichos simbólicos de Pitágoras y los interpretó. Los aforismos eran uno de los métodos de instrucción que más se utilizaban en la Universidad Pitagórica de Crotona. A continuación, vamos a reproducir algunos de sus aforismos. 1. En lugar de transitar por vías públicas, recorre los caminos menos frecuentados. Quiere decir que quienes deseen alcanzar la sabiduría
la deben buscar en solitario. 2. Domina tu lengua por sobre todas las cosas, como hacen los dioses. Este aforismo advierte que las palabras, en lugar de manifestarte, te tergiversan, y por eso cuando uno no sabe qué decir, siempre le conviene callar. 3. Cuando sople el viento, adora el sonido. Con esto Pitágoras recuerda a sus discípulos que el mandato divino se escucha en la voz de los elementos y que todas las cosas de la naturaleza manifiestan, mediante la armonía, el ritmo, el orden o el procedimiento, los atributos de la divinidad. 4. Ayuda a los demás a levantar una carga, pero no a apoyarla en el suelo. Indica al estudiante que colabore con el diligente, pero que jamás asista a aquellos que pretenden eludir sus responsabilidades, porque alentar la indolencia constituye un pecado grave. 5. No hables sin luz sobre cuestiones pitagóricas. Se advierte al mundo que no se debe tratar de interpretar los misterios divinos ni los estados de las ciencias sin la iluminación espiritual e intelectual. Sexto, si te has marchado de tu casa, no regreses, porque las furias irán contigo. Con estas palabras, Pitágoras advierte a sus seguidores que quien se ponga a buscar la verdad y tras aprender parte del misterio, se desanime e intente regresar a su estado anterior de vicio e ignorancia, padecerá mucho, porque es preferible no saber nada sobre la divinidad que aprender un poco y detenerse sin llegar a saberlo todo. 7. Alimenta a un gallo, pero no lo sacrifiques, porque es sagrado para el sol y la luna. Este aforismo oculta dos lecciones importantes. La primera es una advertencia contra el sacrificio de seres vivos a los dioses, porque la vida es sagrada y nadie debe destruirla, ni siquiera para hacer una ofrenda a la divinidad. La segunda advierte que el cuerpo humano, al que aquí se hace referencia como un galio, es sagrado para el sol, para Dios, y para la luna, la naturaleza, y se debe proteger y conservar como el medio de expresión más precioso que tiene el hombre. Pitágoras también prevenía a sus discípulos contra el suicidio. 8. No recibas golondrinas en tu casa. Con esto se advierte a quien va en pos de la verdad que no debe permitir que entren en su cabeza pensamientos dispersos, ni que entren en su vida personas ineficaces. Siempre debe estar rodeado de personas racionales y de trabajadores aplicados. Pitágoras en los escritos de Vicente Beltrán Anglada. Un taumaturgo, ustedes lo saben, es aquella persona cualificada para curar por radiación magnética. Y se sabe muy poco de los taumaturgos. Cristo era un taumaturgo, Apolinio de Tiana también, y muchos sabios del pasado, Pitágoras y Platón, eran taumaturgos. ¿Pero por qué lo eran? Porque habían logrado introducir en su campo magnético las energías de aquel reino que llamamos el plano búdico. Y al penetrar en sus vehículos quedaban de una manera tan cristalina, tan pura, tan inmaculada, que al proyectarse sobre el aura etérica producían una expansión de magnetismo superior y se producía una curación espontánea por donde pasaban. La curación sería espontánea para todo el mundo si existiese el número suficiente de personas radioactivas, empleando un término muy descriptivo de la ciencia actual, para poder proyectar a distancia y por donde fueren esta energía magnética de curación. Texto procedente de una conferencia de Vicente Beltrán, El conocimiento intelectual. Como dije anteriormente, el discípulo debe pasar 7 años sin pronunciar palabra alguna, aunque tenga muchas ideas para exponer.
que debe retener el aliento de las palabras como retiene el aliento el yogi que llega al estado de samadhi. Se trata simplemente de enfocar el asunto entero de lo que es realmente el verbo o la palabra santa, emprendiendo la búsqueda del silencio, pues el silencio participa de la gloria creadora de la propia divinidad. Así que antes de hablar con propiedad hay que aprender a callar. Esta es la máxima pitagórica, la máxima socrática, la máxima de Plotino a sus discípulos, de Admonio Sacas, el neoplatónico, de todos los grandes hombres. Y los maestros están más tiempo silenciosos que hablando, y cuando emprenden una actitud, surge aquella actitud en forma de verbo de una manera mágica, porque surge del fondo creador, que es la esencia mística del ser. Procede este texto de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada La voz del silencio. Pitágoras y Elena Petrona Blavatsky. En la obra de Blavatsky existen numerosas referencias a Pitágoras. En concreto vamos a leer un texto extraído del libro Isis sin velo. La música es combinación modulada de sonidos y el sonido es vibración etérea en el aire. Ahora bien, si los impulsos comunicados al éter por los astros pueden compararse a las notas de un instrumento musical, fácilmente concebiremos la realidad de la música de las esferas, a la que aludía Pitágoras, y que en determinadas posiciones pueden perturbar los astros, el éter en que se baña la Tierra, al paso que en otras posiciones puedan armonizarlo sosegadamente. Ciertas clases de música nos ponen frenéticos, mientras que otras hinchen nuestra alma de fervor religioso. Apenas hay creación humana que no responda a determinadas vibraciones de la atmósfera. Lo mismo ocurre con los colores que unos nos excitan y otros nos sosiegan. Terminamos con una conocida frase de Pitágoras. El silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría. Vaya, qué personaje este Pitágoras, ¿no? Se dice que en una vida, que Pitágoras fue una vida anterior del maestro Kuthumi, un maestro de sabiduría con quinta iniciación. A los que saben de las iniciaciones, digamos, por todo lo que hacía Pitágoras, prácticamente ya era un arat. Y eso le permite, un arate es cuarta iniciación, una iniciación previa a la quinta, donde se convierte en el maestro de sabiduría, y eso le permitía, digamos, ya había desarrollado algunos poderes superiores que se producen cuando hay desarrollo de los chakras arriba del diafragma. eh, digamos, curaba por irradiación, como muchos otros grandes seres, y, y llama la atención, ¿no? Que no nos llegara hasta nosotros todo lo que enseñaba en la escuela de Crotona. Esa escuela de Crotona que era prácticamente la rama de un maestro exteriorizado. Pero el hecho de que había digamos, requisitos importantes para penetrar en esa escuela, como la del silencio durante 5 años, y aprender matemáticas, geometrías en algunas cuestiones básicas, pero que eran difíciles para la gente de aquella época, nos indican que el sabio Pitágoras, el gran filósofo, era un iniciado alto de la gran fraternidad blanca, y la información que hemos recibido de David Andreas, que escribió un libro, Los Maestros, ahí se dice que él era una encarnación anterior de lo que hoy es el maestro Kuthumi, el maestro de segundo rayo de amor sabiduría. Esto de las reencarnaciones anteriores no se pueden comprobar. Nosotros nos fiamos mucho de lo que dice Blavatsky o Vicente Beltrán Anglada, pero más allá especular sobre eso
no es bueno, no aporta nada. Sin embargo, es decir, por los frutos los conoceréis, vemos que tanto Pitágoras como la obra del maestro Kuthumi están muy en sintonía y puede haber sido así, ¿no? ¿Qué les parece, compañeros? Pues es un tema impresionante y el hecho de que se dice que tuviera dos encarnaciones posteriores, una de ellas fue San Albano y otra fue Francisco de Asís. Es un ejemplo claro de la energía del segundo rayo de amor. Pero el hecho de que se haya perdido la obra indica que en el fondo era una parte de la sabiduría de la jerarquía planetaria que en aquel momento no convenía que se divulgara. Si habló del amor utilizó estas técnicas, como hemos leído, de la danza y una reflexión, o sobre todo esto que hemos leído, esta frase tan maravillosa, el silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría, que implica que este tipo de enseñanza hace libres a aquellos que la siguen. Por lo tanto, hay que entender que las iglesias organizadas, la iglesia cristiana, en cierta medida todo esto lo pulió, se lo quitó del medio. ¿Por qué? Pues porque no le interesaba a gente que pensara por sí misma. Es decir, una escuela, para que se precie, tiene que confiar plenamente en el potencial del ser humano, del estudiante. Se le dan instrucciones, sobre todo respecto a la meditación. Se le enseña a pensar correctamente, pero es libre de extraer sus propias conclusiones. Eso no hay que olvidarlo nunca. Pues a mí me ha parecido un personaje interesantísimo. La verdad sabía poco de Pitágoras, pero hemos estado investigando para este programa. Sí, conocía la relación con las matemáticas, pero todos los demás campos es que realmente fue un ser que dio unas enseñanzas completísimas, aunque como hemos leído, no se sabe muy bien distinguir cuáles procedían directamente de él y cuáles ya fueron desarrolladas por sus seguidores. Lo que me ha llamado poderosamente la atención es el tema de cómo se preparaban sus discípulos, aparte de oír sus enseñanzas, con este recogimiento y este propio, el contacto con la propia divinidad, porque decía que se tenían que autoobservar, que investigar, se tenían que retirar al menos 2 veces al día. Y esto es lo que actualmente se nos dice: conócete a ti mismo, obsérvate, pero observarnos desde el testigo, observarnos desde nuestra parte más superior, observarnos no para culpabilizarnos o no para encontrar defectos, simplemente para entrenarnos en lo que es la atención. Y yo supongo también, y está claro que en aquellas escuelas, por medio de la atención al físico, al emocional, al mental, se daría también muchísima importancia a lo que es la atención. Y como decía Pitágoras, también lo leímos, ¿de dónde se extrae esta sabiduría? Se extrae de la observación. Observación, y yo creo que por medio de esta observación contactaban con lo que es la intuición. Claro, una vida ascética, vegetariana, enfocada en lo que es el conocimiento, enfocada, como habéis dicho también, en lo que es el descubrimiento de las facultades superiores del hombre, enfocada en encontrar a Dios dentro de uno mismo. Qué curioso me resulta. Y digo, ojalá ahora en la actualidad nuestros científicos, aparte de ese conocimiento teórico, eh, también realizaran esta introspección y pudiéramos contactarlo con lo que es la realidad, con lo que son esas ideas platónicas o ese conocimiento que está en otros planos por intuición directa. Porque ¿cómo llegó a ese conocimiento él, sus discípulos, de que todo está vivo, de que los astros, los planetas, todos tienen su espíritu, su alma, aparte del cuerpo físico que vemos? Entonces me parece interesantísimo y me parece pues que han pasado más de 2000 años, pero es de mucha actualidad porque nos recuerda la importancia de ese contacto con lo divino que cada uno llevamos dentro. Y eso el ser humano no tendríamos que haberlo olvidado, ni menospreciado, ni pensar que solo somos personalidad.
No, ya nos viene ya desde muchos siglos atrás que existen caminos para averiguar de forma directa que somos más que una personalidad, que somos esa esencia infinita que está en todo, o ese Dios que está en todo el cosmos. Y como decía Pitágoras, el hombre es el microcosmos, está hecho de la misma esencia que el macrocosmos, que Dios. Me parece interesantísimo. No sé si queréis añadir algo de ese contacto con la naturaleza, ese culto al sol, que también no lo hemos mencionado, pero Ujú. estaba muy, muy presente. Sí, tenían De hecho, los... unos... Mm, Adelante, mm. adelante, Arcano. Sigue, sigue. Sí, no, 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 sigue, sigue. Sigue, Daniel, sigue, sigue. después yo digo otra cosa. No, quería hablar que el culto al sol es una de las formas de entender que la religión solar, lo que ellos practicaban en el fondo una religión solar. Era una meditación, pero teniendo en cuenta la referencia del sol. Lo que acontecerá seguramente en la próxima ronda, en la quinta o al final de esta cuarta, que muchos seres humanos vivirán del contacto con el sol, de mirar al sol prácticamente, la energía pránica, etérica. Claro, hay un camino muy largo de millones de años hasta que la conciencia puede activarse de tal manera que la glándula pineal entienda o perciba esa energía del corazón del sol. Y cuando esto se refleja en nosotros, sí que se produce ese misterio de una mónada siendo consciente de lo que tiene abajo, de su expresión. Es un camino lejano, pero es muy curioso que el silencio y la búsqueda interior y sobre todo la observancia de ciertas reglas y una profunda autodisciplina es un tipo de entrenamiento para este estudiante muy aceptable. Más que nada porque todo lo que hemos conocido son imposiciones. Hay que creer en esto, no hay que creer en nada, hay que conocerlo todo. Y eso es lo más importante, conocer, no creer. Bueno, y ya los incas también adoraban al sol en un disco de luz dorada. Ujú. Y nosotros sabemos por la enseñanza esotérica que el Sol es el jefe de esta zona de existencia y los planetas, los logos planetarios son sus discípulos, ¿no? Yo quería antes de ir a la meditación comentar un poquito la frase final que hemos leído hoy de Pitágoras, que dice, el silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría. Si lo miramos así rápido, pues es una frase linda, ¿no? Pero nosotros sabemos por la enseñanza del Agni Yoga que nos transmitió Vicente Beltrán Anglada, que cuando hay atención se genera silencio y que cuando hay silencio y se perpetúa en el tiempo hay serena expectación. Y cuando hay serena expectación se abren los chakras superiores, entre ellos el chakra del corazón. Y el corazón es la sede de la sabiduría. Así que Pitágoras, miles de años antes, ya estaba dando las claves de lo que hoy se está difundiendo más públicamente, lo que es el Agni Yoga, que es un yoga del futuro que nos dio la jerarquía espiritual de maestro a través del maestro Moria en los días de hoy. Así que bueno, se nota a las claras la pertenencia de Pitágoras en aquella época a la gran fraternidad blanca. Bueno, ¿qué les parece si vamos a la meditación? Es tiempo. Pues muy bien, vamos a la meditación. Nos sentamos cómodamente, relajamos nuestros vehículos, nos alineamos con el alma, permitimos que descienda la paz a nuestros vehículos, la armonía, la felicidad. Vamos adentrándonos en un camino de luz, de amor y de voluntad al bien. Nos acercamos al arquetipo del ángel solar, ese ser que nos acompaña desde el principio de los tiempos. Y en la paz profunda del corazón, en contacto con el ángel solar, permanecemos. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores.
que el amor del alma una caracterice la vida de todos aquellos que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte dentro del trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la palabra correcta. Entonamos una vez la palabra sagrada. A medida que pronunciamos la gran invocación, visualizamos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya amor a los corazones, afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos 3 veces la palabra sagrada. Bueno, y antes de irnos, queremos decirle que los invitamos para que escuchen y participen en el programa Sirviendo a la Humanidad, que sale al aire por aquí, por Radio Mantra FM, todos los miércoles a las 13 horas de Argentina y 18 horas de España. El tema del próximo miércoles será la pureza y los ángeles. Estamos investigando a ver cómo se relacionan estos dos términos, ángeles y pureza. Por lo que nosotros sabemos, los ángeles que acompañan a los seres humanos tienen un grado evolutivo suficiente como para tener mucha pureza, mucha pureza. De hecho, no tienen mente, sino que funcionan con el corazón y tienen gran sabiduría y gran capacidad para ayudar y para relacionarse con los seres humanos, algunos de ellos, ¿no? Y la pureza en el ser humano a veces nos cuesta, pero tiene que ver con la pureza de la personalidad, ¿no? El silencio se dice que es la pureza
de la mente concreta, cuando hay silencio, hay pureza. Krishnamurti hablaba de la importancia del silencio en la mente, porque una mente silenciosa es una mente pura, una mente religiosa. Y también lo mismo con las emociones y el cuerpo físico, tiene que haber un grado de pureza, que Pitágoras hoy nos hablaba de todo este asunto. Y bueno, vamos a estar investigando qué pasa con el ser humano cuando adquiere un cierto grado de pureza, cómo es su relación con los ángeles. ¿Quieres decir algo más, Carmen, acerca del próximo programa? Pues bueno, simplemente que estaremos investigando este tema que me parece em, que es en la época en la que vivimos, nos ofrece esta oportunidad de poder entrar en contacto con estas energías que intuimos que están ahí. A veces en la vida nos suceden cosas que nos hacen deducir que están ahí, pero ¿cómo estrechar estos lazos? ¿Cómo realmente penetrar en esa sustancia débica, hacernos unos con los devas, poder comprender eh, cómo actúan, cómo son? Creo que Pitágoras sabía mucho de esto cuando utilizaba la música, cuando utilizaba el color, cuando utilizaba el canto. Con todo esto vamos a estar investigando para el próximo programa y bueno, como siempre decimos, mucha atención que nos llevará a ese silencio y a esa pureza y nos permitirá ese contacto más estrecho con una evolución paralela a la humana que está ahí y que vamos a ir descubriendo cada uno poco a poco y bueno, os esperamos para compartir todo lo que vayamos descubriendo. Así será, el próximo miércoles en Sirviendo a la Humanidad, la pureza y los ángeles. Hemos llegado al final de este programa de Novilunio, esperamos que haya sido de vuestro agrado. Si quieren seguir viendo videos como este, pueden aprovechar las sugerencias de pantalla. Y nosotros desde aquí les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.